Este capítulo de técnica quirúrgica es muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque es el tema que nos permite realizar todos los procedimientos intrahospitalarios con seguridad, sin tener que la posibilidad de contagiarnos, siempre y cuando nosotros guardemos las normas de la bioseguridad. Cuando ustedes ingresen a buscar algún tema, porque ahora es amplio el conocimiento de bioseguridad en lo que corresponde a bioseguridad hospitalaria, existen vocablos que si ustedes ingresan solamente como bioseguridad, ustedes no van a poder abordar el tema como tal, porque como decía en inglés existen dos vocablos que originan cierta confusión a la hora de abordar el tema de bioseguridad. El vocablo que corresponde sería este de acá, el biosafety. El biosafety que consiste en los principios y técnicas y prácticas aplicadas en los hospitales, sobre todo, con el fin de evitar exposiciones no intencionales a patógenos, toxinas o su liberación intencional, ¿no? Cuando hay una liberación intencional de patógenos o toxinas, corresponde ya a lo que sería un proceso biológico donde ha habido un acto delincuencial y lógicamente pues esto se llama pues bioterrorismo, ¿no? Entonces, esto es lo importante de la bioseguridad, lo que ustedes tienen que conocer todos los procedimientos para evitar los contagios, ¿no? Y la liberación de las toxinas o gérmenes. Ahora se habla mucho en la situación esto del SARS-CoV-2 de que ha habido pues un bioterrorismo prácticamente en la China y esto se va poniendo más en boga. ¿Por qué? Porque lógicamente ahora con los estudios que se están realizando se ha visto que posiblemente este bioterrorismo no habría sido intencional, pero se sabe de que esta práctica de SARS-CoV-2 ha estado siendo en cierta forma protegida por los Estados Unidos, ¿no? Que ha estado dando dinero para que se haga el estudio de esta cepa. Y en forma, digamos, no correcta ha sido manejada y lógicamente se ha librado y esto ya pues se considera un bioterrorismo, ¿no? Cuando abordemos el tema o cuando se aborda el tema de bioseguridad, de biosecurity, estamos hablando pues de la protección biológica, es decir, las medidas de protección en la institución donde se trabaja y el personal. ¿Y estas medidas para qué son destinadas? Son destinadas para reducir el riesgo de pérdida, robo, uso incorrecto, desvío o liberación de toxinas en forma intencional, ¿no? Entonces, todos los procedimientos que se utilicen para evitar pues, el contacto con estos elementos o la liberación de estos elementos dentro de la institución o fuera de la institución, ¿no? Es lo que nosotros vamos a llamar la biosecurity o bioprotección o protección biológica, ¿no? Un programa de bioprotección biológica pues debe de apoyarse en un programa sólido de seguridad biológica. Nosotros no podemos tener programas de protección biológica leves, tenemos que tener un sistema de protección biológica sólido para que no vayan a liberarse estas toxinas y nuestros trabajadores o nuestros compañeros no se vayan a contagiar. Entonces la bioseguridad se aplica. ¿Qué cosa es la bioseguridad? Es la aplicación, pues acá estamos, tenemos en la diapositiva, tenemos que la bioseguridad es la aplicación de conocimientos, de técnicas y
de recursos como son los equipamientos adecuados para prevenir la exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo biológico en personas. No solamente en personas, sino también en ambientes, como por ejemplo en laboratorios, en áreas hospitalarias, como pueden ser centros quirúrgicos o áreas de hospitalización, y también en el medio ambiente, no solamente intrahospitalario, sino extrahospitalario. Porque ustedes saben que todos los agentes biológicos se pueden difundir por aire, por contactos. Entonces, imagínense que una visita pues se contagie de estos biológicos, y pues lógicamente los va a llevar hacia el exterior y va a producirse una diseminación, ¿no? Diseminación. Entonces los conocimientos, acá tenemos los conocimientos técnicas de equipamiento, deben ser muy importantes para que no las personas, los laboratorios y las áreas hospitalarias y el medio ambiente no sean contaminados con estos gérmenes. Entonces, esto nos va a llegar a la operativización de la bioseguridad. Y la operativización de la bioseguridad está dado de acuerdo a las normas que tiene cada país. Nosotros como país, como Perú y como país, tenemos normas que están dadas por el Instituto Nacional de Salud Pública, ¿no? Que corresponde al Ministerio de Salud, y estas normas están claramente instruidas en diferentes capítulos de lo que es bioseguridad en instituciones de salud, específicamente, y esto está dado por leyes y directivas que se van revisando cada cierto tiempo. Lamentablemente, yo he estado revisando algunas normas, pues estas normas no se revisan periódicamente en nuestro medio, sino son normas que han sido dadas hace mucho tiempo y que vienen repitiendo, pues, ¿no? Entonces, y esto no es favorable para lo que es la bioseguridad. Entonces, cada país deberá pues clasificar por grupos de riesgo a todos los microorganismos que se encuentren con cierta prevalencia dentro del territorio nacional. Por ejemplo, nosotros no tenemos en este momento una clasificación de grupos de riesgo de microorganismos, y podemos decir que de repente lo que más tenemos nosotros pues serían los estafilococos y las salmonelas, ¿no? Ahora en el caso del SARS-CoV-2, porque es una cuestión mundial, y tenemos el virus del SARS-CoV-2. En cambio, otros países, por ejemplo Estados Unidos, ya tienen otros tipos de factores que están relacionados pues al uso de antibióticos. Mientras mayor nivel de uso de antibióticos y mayor nivel de riesgo, lógicamente va a variar las normas de acuerdo a estos factores, ¿no? Cuando tenemos antibióticos que se utilizan de gran espectro, pues entonces no es igual que los antibióticos de pequeño espectro, ¿no? Entonces, el problema de nosotros es que utilizamos de frente antibióticos de gran espectro, y estamos haciendo de que las cepas biológicas de las bacterias muten y sean resistentes a los antibióticos de menor espectro, cuando deberíamos utilizar, y es lo que ustedes tienen que hacer. Como bioseguridad tienen que comenzar a utilizar los antibióticos de primera línea, porque se van a los antibióticos de tercera línea de frente. ¿No? Es que en eso se debe tener cuidado para que no hayan cambios biológicos que afecten no solamente la salud del paciente, sino afecten también la capacidad económica. Los antibióticos de tercera generación pues ya son antibióticos de alto espectro, y lógicamente estos antibióticos cuestan mucho más y son más difíciles de poder ingresar hacia los hospitales por sus costos, ¿no? Entonces la bioseguridad... Doctor, disculpe que lo interrumpa. Hay compañeros todavía que no han podido ingresar al salón. Yo ya tengo la lista de los alumnos que han ingresado. Los que no ingresaron, bueno, mala suerte, ¿no? ¿Qué vamos a hacer?
de repente en algún momento podemos repetir la clase, ¿sí? Ya nos pondremos de acuerdo. Lo importante es que ustedes estén presentes en su mayoría, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, la bioseguridad, ¿qué define también? Pues también la bioseguridad define las condiciones de contención. O sea, cómo nosotros debemos tomar ciertas normas para evitar que estos gérmenes salgan de nuestro medio, ¿no? Del área donde estamos trabajando. Entonces, esto corresponde a la contención. Y, porque si nosotros no tenemos las condiciones de contención bajo las cuales los agentes infecciosos deben de manipularse. Entonces, en estas áreas de contención, es decir, las áreas donde se manipulan los agentes infecciosos, deben tener un alto nivel de seguridad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de confinar, o sea, con el objetivo de encapsular, si se quiere decir, el riesgo de diseminación, y esto lógicamente disminuirá pues, la exposición potencial a los agentes infecciosos, ¿no? Entonces, esto es importante. La bioseguridad entonces, también define las condiciones de contención bajo las cuales los agentes infecciosos deben manipularse. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de confinar el riesgo y reducir la exposición potencial de agentes infecciosos. Esto es lo importante en bioseguridad, evitar la diseminación de los agentes contenciosos. Ahora, ¿qué tipos de riesgos tenemos en los hospitales? No solamente los agentes infecciosos son los contaminantes, también tenemos, vean ustedes, riesgos de contaminación física, riesgos de contaminación química y sobre todo los riesgos de contaminación biológica. Física, ¿por qué? Porque está en relación a los ruidos, a los sonidos que se puedan tener dentro de las instituciones de salud en el momento en que se están utilizando ciertos equipos, ¿no es cierto? Químicos por el uso de sustancias químicas en laboratorios, qué sé yo, en salas de operaciones, como son sustancias en misma hospitalización, sustancias antisépticas y desinfectantes ¿no? que se utilizan en las salas, en las diferentes áreas de los hospitales para evitar los riesgos biológicos. Y los riesgos biológicos están en relación directamente con tiempos con los gérmenes, ¿no? Nos vamos a abocar más en esta cátedra a la parte de bioseguridad hospitalaria, que es donde vamos a ver todos estos conceptos, ¿no? Porque a nosotros lo que nos interesa es la parte hospitalaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de riesgos físicos, están directamente relacionados a los factores ambientales, por ejemplo, la carga física, los ruidos, la iluminación, la radiación, la temperatura, las vibraciones, todos estos son riesgos. Existen como se llama, en las instituciones de salud. Las cargas físicas, por ejemplo, un ejemplo de carga física son todos los equipos que se tienen, ¿no? dentro de la institución, distribuidos en diferentes ambientes, como ser las plantas de energía, los equipos de esterilización, en fin, ¿no? Los ruidos que producen estas cargas físicas, la iluminación, el tipo de iluminación que se debe de tener dentro de una sala de operaciones, las radiaciones de las luces ultravioletas, de las luces gamma que se utilizan, los rayos gamma que se utilizan para la esterilización, la temperatura. No podemos tener ambientes que estén menos de la temperatura que el organismo acepta, ¿no? Y las vibraciones, sobre todo, pues con ustedes saben que en las instituciones de salud también hay áreas de mantenimiento, donde los equipos de mantenimiento, en el momento de realizarse un mantenimiento, se van a producir pues, vibraciones, ¿no? Entonces, estos son los elementos que están directamente relacionados con los riesgos físicos, ¿no? Ahora vamos a ver los riesgos químicos.
Los riesgos químicos, pues como vamos a ver, son riesgos que pueden producirse a través de explosiones o sustancias comburentes que pueden incendiar los ambientes, o sustancias extremadamente inflamables, las corrosivas, las tóxicas. Todas estas sustancias pueden producen riesgos químicos. ¿Por qué? Por la inhalación, por la ingestión o por el contacto. Por ejemplo, una explosión puede producir lesiones por contacto y por inhalación de las sustancias que han producido la explosión. Los carburantes, como por ejemplo la gasolina o los alcoholes que se utilizan, también pueden producirse, pueden producir no solamente explosiones, sino también su concentración puede producir lesiones de las mucosas por inhalación. ¿No? Entonces, las sustancias extremadamente inflamables pueden producir también lesiones tanto por contacto como por inhalación. ¿No? Los corrosivos, en algunos casos, al pipetear, digamos, una sustancia para hacer un examen de laboratorio, puede producirse un ingreso de estas sustancias corrosivas al tejido digestivo en cualquier nivel, y lógicamente va a ser por ingestión. Lo mismo las sustancias tóxicas. Por ejemplo, formol, que se utiliza en algunos casos, ¿no? Para la evaluación o para el estudio en laboratorio. Si nosotros hablamos de lo que son los riesgos químicos, pues la definición del riesgo químico, también conocido como riesgo químico, son las condiciones con elevado potencial de causar daño a la salud ocupacional al trabajador, debido pues a la exposición indebida a los agentes químicos. Estos agentes químicos, en otras palabras, el riesgo químico es aquel que se genera por la exposición no controlada de contaminantes químicos, de tal forma que estos pueden causar efectos graves en el medio ambiente, y en ocasiones pueden producir la muerte en seres humanos que se han expuesto en forma indebida a estos elementos químicos. La gravedad de los efectos causados por los agentes contaminantes se deberán pues a diferentes factores, como la naturaleza propia pues de la sustancia química, su concentración, el medio ambiente donde se produce su contaminación. No es igual que se produzca pues una contaminación en medio abierto que en uno cerrado, y el tiempo a la exposición de estas sustancias químicas. Entonces, los riesgos químicos además pueden ser diversos, ¿no? Dependiendo pues de los efectos nocivos que pueden generar en los organismos, sobre todo en los humanos. Entonces, vean ustedes cómo nosotros ya tenemos un concepto claro de lo que son los riesgos químicos en las áreas hospitalarias, ¿no? Que pueden ser, que deben de ser estos riesgos debido a los confinamientos, donde hay una propagación de estas sustancias y lógicamente estas sustancias que son carburantes, explosivas y sobre todo inflamables, deben estar en áreas donde no haya chispas ni donde la temperatura sea elevada. ¿Por qué? Porque cuando son elevadas las temperaturas pueden producirse inflamaciones, ¿no? Entonces, estos riesgos deben de conocerse a través de estas imágenes simbólicas de bioseguridad, que tienen que estar lógicamente localizadas en cada una de las áreas hospitalarias, ¿no? Entonces, las sustancias irritantes, las sustancias asfixiantes, las neumoconióticas, las narcóticas, las cancerígenas, las sistémicas, las radioactivas, las genotóxicas,
son pues, cada una de esas tienen una simbolización. Y esta simbolización debe estar en las áreas, o en el área, donde se manejan los diferentes tipos de agentes químicos y no en hospitalización. Entonces es importante conocer las características peligrosas y simbólicas asociadas a los compuestos químicos para saber cómo trabajar con ellos, cómo almacenarlos, cómo transportarlos, cómo descartarlos. Entonces, esto es importante que sepa el personal que está a cargo de estas, de estos, de estas sustancias, ¿no? Por el riesgo biológico, ¿qué es el riesgo biológico? El riesgo está directamente relacionado a lo que son contaminantes biológicos. ¿Y qué son los contaminantes biológicos? Son organismos con un determinado tiempo o ciclo de vida que penetran en el hombre y determinan en él pues un efecto adverso para su salud, ¿no? Se enferman o le producen lesiones que van a alterar su salud. Y son distintas en cada caso según pues, el agente causal. También se consideran contaminantes biológicas a las sustancias y o secreciones procedentes de los seres vivos. Entonces, son sustancias o secreciones procedentes de los seres vivos como consideradas como contaminantes biológicos. Los agentes biológicos que más que se conocen en nuestro medio los tienen en la parte inferior. Entonces, estos contaminantes biológicos, en contraposición con los contaminantes físicos y químicos, son seres vivos que mutan, pueden reproducirse, pueden alterar sus características como está sucediendo con el SARS-CoV-2. Y que estos agentes biológicos, que son vivos y son capaces de mutar y reproducirse, penetran en el hombre causando, pues, ¿qué cosa? Enfermedades de tipo infeccioso o parasitario. Entonces, estamos viendo ahora las consecuencias que están produciendo el SARS-CoV-2 para ingresar al organismo y enfermar, ¿no? Lesionar los pulmones, sobre todo los pulmones son altamente proclives a lesionarse con el SARS-CoV-2, aunque también se ha visto que se lesiona el corazón, se lesiona el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema digestivo, ¿no? Entonces, estos virus son sumamente agresivos y vean ustedes cómo mutan, o sea, mutan ¿por qué? Porque son seres vivos que se están reproduciendo y al reproducirse están cambiando. Entonces, por eso es que las características de los contaminantes biológicos son pues en contraposición a los contaminantes físicos y químicos, son seres vivos, capaces de reproducirse, mutar, ¿no? Y que originan pues enfermedades en los seres que penetran. Y estos pueden ser de diferentes tipos, pueden ser virus, o pueden ser elementos que van a producir infecciones, como los virus, las bacterias, los hongos y los que van a producir pues parasitosis, que son los parásitos y los protozoos, sobre todo, ¿no? El hecho de que los contaminantes sean seres vivos, que es de una misma especie bacteriana, pueden tener diferentes tipos de cepas, de acuerdo a diferentes patogenicidades y que está determinada por factores como la temperatura, la humedad ambiental y puede condicionar pues que pueden ser condicionadas a estos elementos, ¿no? La temperatura y la humedad. Y además puedan condicionar pues su presencia y no permiten establecer valores máximos
permitidos, generalizados y válidos para cualquiera que sea la situación del problema planteado. Entonces, las concentraciones y el número de gérmenes que pueden producir las enfermedades estarán, pues, no son fáciles de establecer. ¿Con qué valores máximos de virus o bacterias se producen las enfermedades, ¿no? Y para cada situación de virus o bacterias u hongos no conocemos, pues, no podemos plantear un problema, es decir, en tanta cantidad de hongos, tanta de virus y tanto de bacterias se producen las enfermedades. Pero, sin embargo, debemos tener que mayor concentración, mayor posibilidad de enfermedad, ¿no? Es decir, cuando hay mayor concentración de virus o bacterias, cuando mayor cantidad de estas también han sido recibidas por los pacientes o por los seres, se contaminarán más fácilmente. Los niveles de bioseguridad. ¿Qué cosas son los niveles de bioseguridad? Son una combinación de prácticas y técnicas de laboratorio relacionados a los equipos de bioseguridad y a las instalaciones específicas para poder determinar situaciones específicas en cada una de ellas, ¿no? Entonces, los niveles de bioseguridad son una combinación de prácticas y técnicas de laboratorio, de equipos de seguridad y de instalaciones específicas para cada situación. Entonces, los niveles de seguridad pues tendrán niveles de bioseguridad que son constituyen condiciones bajo las cuales se pueden trabajar en forma segura con un determinado agente biológico. Entonces, no es lo mismo tener, digamos, un nivel de seguridad mínimo ante un nivel de seguridad máximo, ¿no? Entonces, los niveles de bioseguridad pues, constituyen las condiciones bajo las cuales se puede trabajar en forma segura. Eso es importante, en los niveles de bioseguridad, trabajar en forma segura con determinados tipos de agentes biológicos. Estamos hablando de agentes biológicos. Entonces, mientras nosotros tengamos instituciones que guarden en la parte arquitectónica las condiciones para que los gérmenes no se desarrollen en estas áreas, tanto en sus mesas como en sus paredes y en sus pisos, donde guardemos las normas de bioseguridad como la limpieza y la desinfección de estos ambientes. Mientras nosotros tengamos pues, los métodos de barrera aplicables en los trabajadores de estas áreas, entonces tendremos mayores niveles de bioseguridad. Si nosotros no guardamos, no tenemos estos niveles de bioseguridad, no estamos obligados a trabajar. Es decir, si a un trabajador del sector salud no se le dan los niveles de bioseguridad, tanto en el área arquitectónica, en los equipos y en los elementos de barrera, se no está obligado el trabajador a realizar sus funciones. ¿Por qué? Porque está en riesgo laboral. En riesgo laboral, eso es importante, el riesgo laboral, ¿no? Entonces nosotros no podemos someter a riesgos laborales a nuestros trabajadores porque nuestros niveles de bioseguridad no son los adecuados. Y eso lo vemos en nuestro hospital en Puno. Los niveles de bioseguridad, por ejemplo, en la morgue, no son adecuados. Los niveles de bioseguridad en los laboratorios no son los más adecuados. La mayoría de gente trabajaba sin gorros, sin máscaras y sin mandiles especiales para este tipo de actividades. Pero sin embargo, ahora con el SARS 2 nos está enseñando muchas cosas, ¿no? Bien. Entonces, hay principios que son los principios de bioseguridad. Son ciertos principios que deben también de cumplirse rígidamente. Estos principios deben cumplirse rígidamente. Por ejemplo, la universalidad involucra a todos los pacientes.
a los trabajadores no profesionales y a los profesionales. Esto en relación a que si los trabajadores están o no eh, este, protegidos inmunológicamente por vacunas, ¿no? Entonces, independientemente de esto, pues la universalidad significa que se debe de aplicar este tipo de bioseguridad en todos, estén o no estén vacunados, ¿no? O protegidos o no con una vacuna, o sea, que estén, que su estado serológico sea pues independiente unos de otros. Todos deben tener la protección por este principio de universalidad. Entonces, eh, no se olviden de que la universalidad está relacionada directamente a la protección de los trabajadores, cualquiera que sea en su nivel profesional. Las precauciones estándar, que son, yo le quería aumentar esto a los principios de bioseguridad, porque los principios de bioseguridad están dados por la universalidad del uso de barreras y métodos de eliminación de material contaminado. Pero, sin embargo, yo le he agregado estas aplicaciones estándar porque todo el personal debe seguir rutinariamente las precauciones determinadas para prevenir las exposiciones y sobre todo con la piel y membranas mucosas en todas situaciones que puedan dar origen a accidentes, ¿no? Pero sin embargo, ustedes ven los principios de bioseguridad, van a encontrar que los principios de la bioseguridad está basada en tres pilares principales, en lo que es la universalidad, el uso de barreras y los medios de eliminación de material contaminado. Bien, entonces vamos a ver de que los pilares de la bioseguridad son la universalidad, las precauciones estándar y los métodos de eliminación de material contaminado. El uso de barreras, pues, tiene que ser, es uno de los también los más importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque el uso de barreras evita que el trabajador o la persona que está en situación de salud se ponga en contacto con los gérmenes y estos vayan a llegar hacia las mucosas y hacia la piel, ¿no? Y este uso de barreras está dado pues, por lo que son las barreras que utilizamos normalmente en áreas como ser centro quirúrgico, hospitalización, laboratorios, en fin, en todas estas áreas que son, deben estar ahora con el uso de barreras. Y estamos viendo ahora como hasta en la calle estamos utilizando las barreras, que son la doble mascarilla y los lentes, ¿no? Y utilizamos desinfectantes continuamente para evitar contagiarnos con el SARS-CoV-2. Entonces, el uso de barreras, básicamente, pues, son los guantes, los mandiles, las mascarillas, ¿no? Que nos permiten evitar que los gérmenes puedan contagiar. Ahora, los medios de eliminación del material contaminado pues, corresponde al conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados pues, mediante los cuales los materiales utilizados en el proceso asistencial son depositados y eliminados. En la clase de mañana vamos a ver cómo utilizamos las diferentes bolsas, las bolsas rojas, las negras y las amarillas, para eliminar este material contaminado y dónde se envía posteriormente, cómo se trata este material contaminado, ¿no? Y cuáles son los riesgos de los diferentes contaminantes. Luego tenemos, accidente de riesgo biológico. Este está relacionado directamente con la actividad laboral. ¿Dónde se produce? ¿Mediante qué se produce? ¿Y cómo debe considerarse un accidente biológico? El accidente biológico es un accidente laboral por el cual pues, la sangre, líquidos corporales y tejidos contaminados entran en contacto con la piel o mucosa de los trabajadores.
Pero se ha visto ahora, con estudios que se han hecho, que no se consideran potencialmente infectantes, por ejemplo, las heces, las secreciones nasales, la saliva, el esputo, las lágrimas, la orina, los vómitos, a menos que estén visiblemente contaminados con sangre o las personas que estén visiblemente enfermas. Entonces, en una persona que normalmente está, digamos, no está infectada o no esas secreciones no están contaminadas con sangre, pues se ha visto que no son contaminantes de alto nivel, ¿no? Estas secreciones. Pero esto, pues, no es una verdad absoluta, ¿no? Se ha visto de que pueden haber contagios por ahora, sobre todo con el SARS-CoV-2, se ha visto que simplemente con la saliva se puede contagiar si el paciente es portador sano. El accidente de riesgo biológico es un accidente laboral, es una urgencia. Cualquiera que tenga un accidente biológico y haya tenido relación con un contaminante es de alto riesgo, es de laboral. Se considera como una urgencia médica, sobre todo en las instituciones destinadas a atender casos. Y requiere pues de descontaminación o consulta urgente con un seguimiento no menor de 6 meses, ¿no? Estas personas que se han contaminado. O sea que es una urgencia médica. Estos pacientes en los niveles de medicina laboral están considerados como pacientes de alto riesgo y son urgencias, se consideran como urgencias médicas y que deben de sitios especializados donde se tienen especialistas en medicina laboral para atender estos casos, pues como les digo, requieren de descontaminación o consulta urgente, no sé, no menor de 6 meses por los peligros que puedan haber con los accidentes de riesgo biológico. Para terminar la clase de hoy día tenemos pues, los accidentes con exposición a sangre, no los AES. Estos accidentes de exposición a sangre generalmente se producen en las áreas hospitalarias, sobre todo, y quienes también están proclives a producir eso son los manipuladores de pacientes en accidentes de tránsito, bomberos, Cruz Roja, en fin. Estos accidentes de exposición a sangre se producen en un 65 a 70% en personal de enfermería. Y se ha visto pues que las tasas de accidente van desde 1,23 por mil hasta un 228 por mil en trabajadores de salud. ¿Quiénes son los que más se contaminan? Las enfermeras y los estudiantes. ¿Por qué? Porque los estudiantes no tienen cuidado con con utilizar los medios de barrera y no conocen pues no conocen todo el proceso que se tiene en lo que son los principios de bioseguridad, ¿no? Que son universalidad, el uso de barreras y los métodos de eliminación. Entonces ellos de repente equivocamente manipulan estos elementos, ¿no? Entonces, las enfermeras y los estudiantes y los trabajadores de laboratorio son los más afectados en forma más frecuente, y esto más o menos entre un 60 al 70%, ¿no? ¿Y dónde se producen estas contaminaciones? Pues en las habitaciones del enfermo, ¿no? Sobre todo, y el 10 al 15% en las unidades CT. Como consecuencia pues, de realizar procedimientos invasivos en las habitaciones de pacientes. Los procedimientos invasivos son los que están en contacto directamente con sangre, con secreciones, es decir, endoscopías, sondajes, suturas, todo esto. Esto generalmente se realiza en ambientes especializados para el manejo de estos procedimientos invasivos. Pero en cambio en nuestro medio pues se realiza en donde sea, ¿no? En tópico, en la misma cama del paciente. Allí es donde se producen, pues por eso, las contaminaciones, ¿no? Del personal.
El riesgo de la transmisión del VIH y la hepatitis B y C en accidentes generalmente se producen en accidentes punzocortantes. Entonces, estos hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tienen los antecedentes de estas enfermedades. Aunque ahora, antes, pues, cuando recién se presentó la infección de VIH, ocurrieron cambios muy radicales en los métodos y manejo de secreciones de estos pacientes, siendo que ahora la transmisión percutánea es del 0.3%, y esto, ¿no? Y si es de mucosa es del 0.9%, esta es bajísima la transmisión percutánea y del virus del VIH. Mientras que el virus de la hepatitis B sí es mucho más contaminante, sobre todo la C. Puede ser pues en forma clínica un 6 al 10% en un accidente de contacto con sangre, y lógicamente en estos accidentes de contacto con sangre aumenta mucho el contagio, siendo el riesgo con la hepatitis C al 3%, ¿no? Entonces, las hepatitis B, el contacto con sangre, son mucho más contagiantes que las hepatitis tipo C, que son solamente el 3%. Bien, entonces, la próxima clase la tenemos mañana, y igual que hoy día vamos a hacerla. No sé si es en el mismo horario, creo que no es el mismo horario, pero vamos media hora antes de la hora programada. Yo les estaré mandando el link para que podamos ingresar a la clase. Bueno, tengan buenos días.